Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hacia mediados del siglo XX para revisitar el terrible caso de Mary Flora Bell. Mary Flora Bell había nacido el 26 de mayo de 1957 en Newcastle y era la hija de una joven mujer de la noche de unos 16 años de edad, llamada Betty, que solía dejarla prácticamente abandonada cada vez que debía viajar por trabajo a la localidad de Glasgow. Nunca conoció a su verdadero padre, aunque durante sus primeros años su madre le contó que un criminal llamado Billy Bell, que se hallaba cumpliendo sentencia en la cárcel por robo a mano armada, era su progenitor. La vida era dura en Scotswood, uno de los suburbios más pobres de la ciudad inglesa de Newcastle, en donde Mary, junto con muchos otros niños y niñas de la zona, solían jugar en las calles, desatendidos de la mirada de los adultos, quienes usualmente se hallaban trabajando para poder llevar el pan diario a sus hogares. Las casas eran pequeñas, frías y austeras. Muchos edificios de la zona se hallaban en estado de abandono, siendo sus habituales visitantes los niños, que encontraban en esas estructuras semidestruidas el lugar perfecto para jugar a la escondida, contarse historias o simplemente pasear entre los escombros. Mary era objeto permanente de los maltratos de su madre. De hecho, varios conocidos de la madre de Mary señalaron que Betty intentó en más de una ocasión quitarle la vida a Mary y hacerlo pasar como un accidente. Además, Mary relató tiempo más tarde que su madre la obligaba a participar en actos inapropiados desde la edad de 4 años. Quienes la conocían relataron episodios de su vida que precederían a los crímenes que finalmente cometió. A la edad de 2 años, Mary intentó ahorcar a uno de sus compañeros de guardería. Una maestra jardinera detuvo su intento de dañar al otro niño diciéndole que no debía hacer eso. La pequeña le respondió con frialdad. ¿Por qué? ¿Podría matarlo acaso? A principios de 1968, esta vez junto con su amiga Norma Bell, que llevaba el mismo apellido pero no estaba relacionada con la familia, intentó ahogar a una pequeña vecina llamada Pauline, a la que le metieron entre ambas puñados de arena dentro de la boca. Pauline pudo escapar del lugar llorando y gritando, pero Mary la amenazó diciéndole que si contaba algo a sus padres, la próxima vez le iría mucho peor. Se sabe que Norma, la amiga de Mary, no era una niña de gran capacidad intelectual. En cambio, Mary era considerada extremadamente inteligente para su edad, por lo cual se cree que Norma no era capaz de tomar dimensión de la maldad de sus actos, ni de las posibles y nefastas consecuencias de los mismos. Simplemente admiraba a Mary y hacía lo que ella le decía. En mayo de 1968, Mary Bell intentó deshacerse de uno de sus pequeños primos de 3 años de edad, arrojándolo desde una ventana de la planta baja de su edificio, lo cual le provocó al pequeño serias fracturas y golpes que le impidieron caminar durante varios meses. Aparentemente, en Mary había tal furia producto del abandono y los maltratos cotidianos que la única forma en la que sentía que tenía algún tipo de control era atacando a los que consideraba indefensos, dado que no era capaz de enfrentarse a su madre o a sus maltratadores adultos. Sumada esta situación a su enorme inteligencia y capacidad de manipulación y al descuido generalizado de los padres de los niños del barrio, Mary era capaz de cometer las mayores atrocidades pasando casi inadvertida. La fatalidad y el horror pronto golpearían al empobrecido barrio de Scotswood, dejando una marca que jamás se borraría de la historia. La tarde del viernes 24 de mayo de 1968, un pequeño llamado Martin Brown, de apenas 4 años de edad, había salido como solía hacer todos los días, a jugar en la calle, mientras su madre se ocupaba de las labores domésticas y cuidaba a su otra hija pequeña. Pero la tarde se convirtió en noche y Martin no regresaba.
La señora Brown lo buscó primero por todos los rincones de la casa y después, ya desesperada, salió a la calle llamándolo a los gritos, pero nadie le respondió. Un grupo de vecinos se sumó inmediatamente a la búsqueda y uno de ellos volvió a su casa y llamó por teléfono a la policía. Con el paso de las horas la desesperación fue en aumento. Nadie había visto a Martin y la policía local empezó a trabajar con la hipótesis de un perverso que lo había subido a un auto para llevárselo lejos del lugar. Mientras tanto, los vecinos seguían recorriendo la zona con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Lamentablemente, Martin Brown fue hallado al día siguiente, sin vida, dentro de un edificio abandonado. El cuerpo de Martin estaba en el piso, con restos de fluido hemático y de lágrimas o de saliva que le surcaban el rostro. También había un frasco de analgésicos cerca de una de sus manos. En un principio se creyó que el niño se había caído, falleciendo a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Pero la autopsia contaría una historia muy diferente y mucho más escalofriante. Si bien el niño presentaba una fuerte contusión en el cráneo, como se veía a simple vista, su deceso no se había producido por ese motivo, sino que había sido estrangulado. La causa se caratuló como asesinato, pero la policía no tenía la más mínima pista para poder identificar y capturar a él o los asesinos. Nadie había visto ni oído nada. Días más tarde, cuando la joven señora Brown abrió la puerta de su casa, se topó con una niña de rostro angelical. La cara le resultó conocida. Era una pequeña vecina a la que solía ver jugando en la calle, junto a los otros niños. La niña era Mary Bell y preguntó con una sonrisa si podía ver a Martin. La señora Brown, destruida por el dolor, no pudo responder. Martin era su hijo de 4 años y lo habían encontrado muerto 3 días antes en una casa abandonada a pocas cuadras de allí. Todo el barrio lo sabía y la policía estaba buscando al autor del crimen. Cuando recuperó la compostura y al ver que la niña no se movía de la puerta, la señora Brown le preguntó a Mary, entre lágrimas, si no se había enterado de que Martin había fallecido. Mary, sin inmutarse en lo más mínimo, le respondió que lo sabía y lo que quería era verlo en su ataúd. Más tarde, la señora Brown declararía que si se hubiese tratado de una adulta, la habría insultado y de inmediato habría avisado a la policía. Pero como era apenas una niña, pensó que podía tratarse de una broma cruel de los niños del barrio, o quizás el resultado de la curiosidad infantil que no había reparado en el dolor que podía provocar. La señora Brown no imaginó ni por un segundo que esa pequeña de 11 años que había llamado a su puerta era la asesina de su hijo Martin. El espanto por la muerte del pequeño Martin Brown todavía no se había disipado cuando el 31 de julio apareció el cuerpo sin vida de otro niño en un descampado lleno de escombros. La víctima era Brian Howe, de 3 años de edad, que había desaparecido unas horas antes también, y como en el caso de Martin Brown, mientras se hallaba jugando en las cercanías de su casa. Varios vecinos y su propia madre lo habían visto en el jardín delantero de su casa, de donde se había esfumado sin dejar rastro alguno. Brian fue hallado sin vida por unos jóvenes que participaban de la búsqueda. Su cadáver estaba semioculto por unos escombros en el descampado cercano a los edificios de Scottswood. El cuerpo de Brian Howe se hallaba boca arriba y en su vientre el criminal había marcado torpemente con un objeto cortante 2 letras, una M y una B larga. También le habían cortado algunos trozos de cabello. La autopsia practicada sobre los restos del niño reveló que su deceso también había sido causado por estrangulamiento. La policía de Newcastle interrogó inmediatamente a los chicos que habían encontrado el cuerpo de Brian. Los jóvenes le informaron a las autoridades que habían revisado la zona luego de que la hermana de 5 años de Brian les había dicho que buscaran allí. Cuando la policía le preguntó a la hermana de Brian Howe por qué había señalado ese lugar en particular, la niña respondió que Mary Bell le dijo que les avisara. Le preguntaron entonces a Mary, que dijo que no había dicho nada. Era la primera vez que la policía escuchaba el nombre de Mary Bell.
Mary tenía 11 años y parecía aún más pequeña. La hermanita de Brian había cumplido 5 años hacía poco. La policía pensó que eran imaginaciones de las niñas y no les dieron importancia. Pero pocos días antes, el inspector de la policía local, llamado James Dobson, notó una extraña conducta en Mary Bell. El inspector volvió a ver a Mary el día del velorio del pequeño Brian. Mary estaba acompañada por otra niña de su edad frente a la casa de los Howe, donde familiares y vecinos velaban los restos del niño. A Dobson le llamó particularmente la atención la actitud de las dos niñas. Cuchicheaban entre ellas, se reían y se burlaban de las personas que llegaban a la casa para dar el pésame a la familia. Dobson intuyó que ahí había algo más que una falta de respeto infantil y decidió llevarlas a la comisaría para interrogarlas. Años más tarde, el inspector Dobson declararía lo siguiente, cito: Mary Bell estaba de pie frente a la casa de los Howe cuando sacaron el ataúd. Yo estaba, por supuesto, observándola. Y fue cuando la vi allí que supe que no me atrevía a arriesgarme un día más. Estaba allí riendo y frotándose las manos. Pensé, Dios mío, tengo que arrestarla. Fin de la cita. En la comisaría, el inspector decidió separar a las niñas en 2 celdas cercanas y escuchó cómo de pronto se empezaron a insultar entre ellas a los gritos. Durante el interrogatorio, Norma Bell relató que vieron a Brian jugando en la calle y lo convencieron para que fuera con ellas a jugar al descampado, y que allí Mary le había tapado las fosas nasales para luego ponerle las manos en el cuello hasta que Brian dejó de defenderse, asegurando que ella, Norma, solo había mirado y que Mary había sido la única responsable. Al ser interrogada, Mary declaró con frialdad inusitada, considerando que solo tenía 11 años y que estaba siendo acusada de un crimen aberrante. Al principio negó todo, pero se delató involuntariamente al decir que Brian tenía el vientre marcado con unas letras, un detalle que la policía no le había revelado absolutamente a nadie. Debido a sus contradicciones y a la evidencia recabada que apuntaba en su contra, Mary terminó confesando la verdad. Sumado a esto, tras la muerte de Martin Brown, Norma y Mary Bell habían irrumpido en una guardería destruyendo algunos de los elementos del interior, pero al hacerlo dejaron pruebas que implicaban a Mary Bell en el crimen contra Martin. Esa evidencia estaba en forma de notas dejadas en la escena que la policía encontró, descartándolas en un principio por considerarlas una simple travesura. Lo que no sabían, y ahora quedaba claro, era que se trataba de confesiones reales de la autora del crimen de tan solo 11 años. De haber tomado en serio estas notas, el crimen cometido contra la segunda víctima, Brian Howe, se podría haber evitado. En su confesión, Mary Bell dijo que había acabado con Brian y con Martin por la emoción que le producían dichos actos. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue sentenciada a la pena llamada At Her Majesty's Pleasure, que consistía en una condena indefinida en un reformatorio. El fallo se basó en los informes psiquiátricos que reflejaron síntomas de psicopatía. El juez señaló entonces que era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños si no se la vigilaba de cerca. Durante la sentencia, el juez dijo, cito, «Tengo poder para ordenar una pena de prisión y me parece que ningún otro método para tratar con ella en estas circunstancias es adecuado». Fin de la cita. Durante el juicio, la propia Mary Bell había declarado que le gustaba herir a otros seres, principalmente a animales y personas mucho más débiles que ella, en resumidas cuentas, a todos aquellos que eran incapaces de defenderse. Su cómplice, Norma Bell, fue absuelta, pero también internada en un psiquiátrico del que nunca saldría. La niña psicópata fue internada en una escuela reformatorio en Lancashire. Luego pasó por otros centros similares. El mundo se había olvidado de ella en 1977, cuando con 20 años volvió a salir en las tapas de los diarios por escaparse con otra chica de la prisión de baja seguridad de Moor Court para pasar la noche con 2 jóvenes.
Fue liberada en 1980 debido a informes psiquiátricos favorables que señalaban que ya no significaba un peligro para la sociedad. A los pocos años de recuperar su libertad, Mary entabló una relación fugaz, quedando embarazada de la que sería su única hija. Tuvo varios trabajos, incluso en un comedor infantil, lo cual resulta bastante siniestro considerando sus espantosos antecedentes. Por una increíble coincidencia, su hija nació el 25 de mayo de 1984, exactamente 16 años después del día en que cometió su primer crimen. A su recién nacida, a la que llamó Mary, decidió ocultarle su pasado, pero comprobó muy pronto que a medida que la niña creciera, eso iba a ser muy difícil. Cada vez que descubrían quién era, debía irse porque sus vecinos y los medios le hacían la vida imposible. En una ocasión, al enterarse de quién era, los padres del colegio al que asistía su hija exigieron que la echaran. Para entonces estaba nuevamente en pareja y con su marido y la niña se fueron a vivir a un pequeño pueblo, donde tampoco demoraron en descubrirla. Corría el año 1993 y los medios británicos estaban dando una enorme cobertura al aberrante crimen cometido contra James Bulger, un niño de 2 años que había sido salvajemente atacado por 2 chicos de apenas 10. El nombre de Mary y la macabra historia de sus actos volvieron a ser noticia, relatados como un antecedente que no se podía olvidar. Mary volvió a esconderse del mundo, pero la vida se le hacía imposible. En 1998, Mary Bell decidió escribir un libro sobre su vida en colaboración con la periodista y escritora Gita Sereni, bajo el título Llantos ignorados, la historia de Mary Bell. El libro habla de los maltratos que Mary recibió durante su primera infancia, a los cuales señala como el motivo de su trastorno y lo que la llevó a cometer los crímenes. Pero por supuesto, también lo hizo por un rédito económico, dado que la publicación se vendió muy bien y Mary pudo cobrar por adelantado unas 50.000 libras esterlinas. Perseguida por los medios, Mary Bell reclamó a la justicia para poder cambiar legalmente su nombre y también el de su hija, que ya tenía 19 años y le había dado una nieta. Lo logró en mayo de 2003. Desde entonces, Mary Bell vive con identidad protegida en algún lugar de Gran Bretaña. Se desconoce cuál es su nombre, aunque se sabe que vive con su actual pareja, su hija y su nieta. ¿Fue esto justo? ¿O debería haber sido Mary Flora Bell, encerrada de por vida? Quiero cerrar este video recordando a las víctimas que no tuvieron la oportunidad de tener una familia ni de crecer junto a sus padres, familiares y amigos. En paz descansen Martin Brown y Brian Howe. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.